presencia del Señor, primero que nada. Y pues ante su presencia para indicarle que gracias al Señor todos estamos bien aquí. Y queremos adorar al Señor a través de este himno, el cual pues nos inspira el que Cristo vendrá otra vez. Bendiciones, hermanos, les extrañamos. Acompáñenos. Cantan los ángeles con dulce voz, canten los hombres con sonora voz. Cristo vendrá, nuestro Rey vencedor. Cristo vendrá otra vez. Viene otra vez, viene otra vez. En gloria viene al mundo otra vez. Viene otra vez, viene otra vez. Él viene pronto a reinar. Ven en la tierra los aires y el mar, grandes señales cumpliéndose ya, todo indicando que pronto vendrá nuestro glorioso Señor. Viene otra vez, viene otra vez, en gloria viene al mundo otra vez. Viene otra vez, viene otra vez, Él viene pronto a reinar. Todos los muertos en Cristo saldrán, de sus sepulcros se alegre irán, para encontrar a su Rey subirán. Cristo vendrá otra vez. Viene otra vez, viene otra vez, en gloria viene al mundo otra vez. Viene otra vez, viene otra vez, Él viene pronto a reinar. Ven en las nubes, oh buen Salvador, ven a la tierra, te ruego, Señor. Ven que tu iglesia te espera, Jesús. Cristo vendrá otra vez. Viene otra vez, viene otra vez, en gloria viene al mundo otra vez. Viene otra vez, viene otra vez, Él viene pronto a reinar. Los amamos mucho. Dios les bendice. Bendiciones, hermanos. En el Salmo 35, porque su ira es solo por un momento, pero su favor es para toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía, y nunca estaré callado. Jehová Dios mío, te
fuiste, Señor, tú me diste la victoria. Iglesia del Señor Jesucristo, en esta mañana regocijémonos, porque Cristo ha resucitado de entre los muertos. Gloria a Dios, bendecimos su santo nombre. Quiero saludarles con este júbilo que corresponde a la victoria de Cristo que nos ha dado a través de su resurrección gloriosa de entre los muertos. Bendecimos el nombre de Dios en esta mañana, confiado y agradecido de que Él ha cuidado y seguirá cuidando de cada uno de nosotros. No importa que estemos en este tiempo de confinamiento, de guardarnos por precaución, por motivos de salud, más que nada, podemos adorar a Dios, podemos exaltarle, porque algún día saldremos de la tumba para estar en la presencia de Dios con los creyentes, todos juntos, cuando Él venga de nuevo en la gloriosa resurrección de los muertos. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra de Dios. Y en esta mañana yo quisiera comenzar de una manera hipotética. Voy a ser hipotético en esta mañana, al comienzo por lo menos. Hoy domingo de resurrección. Vamos a ser hipotéticos. Porque a pesar de esto podría llegar a ser también una realidad lo que voy a plantear. Voy a comenzar de esta manera, haciendo este planteamiento. Si ocurriera que alguien se levantara de entre un grupo de creyentes y dijere, yo no creo en la resurrección de los muertos. Sí creo en la resurrección de Cristo, pero no creo en la resurrección de los muertos. ¿Cuál sería entonces la reacción natural de los que sí hemos creído en el Señor? Sería de sorpresa, yo entiendo, y sería de contrariedad. ¿Cómo que Cristo no resucitó de los muertos? Porque así fue como el apóstol Pablo preguntó también. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? En la iglesia de Corinto no era una pregunta hipotética. Pablo no estaba haciendo una pregunta hipotética, porque es el apóstol Pablo quien hace esta pregunta a los corintios, porque ahí había problemas. ¿Bien? Y escribió para corregir la doctrina de la resurrección de entre los muertos que ya él había dejado establecida y muy clara en sus viajes, en sus visitas anteriores. Pero estaban entrando ideas extrañas acerca de esta doctrina que es central. Atacamos la resurrección de Jesucristo y estamos atacando el corazón del Evangelio. Porque si la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, no hay un mensaje que dar realmente, un mensaje de victoria que dar. No hay garantías de Dios de vida eterna si Cristo no se ha levantado de los muertos, como sucedía que algunos creían y estaban enseñando de manera infiltrada en la iglesia a los corintios. ¿Cómo nos corrige Pablo a nosotros si ese fuera el caso en nuestras congregaciones o en nuestra congregación? Porque esto fue lo que él hizo con los corintios. A través de la enseñanza que él da en este capítulo 15 que vamos a ver en Primera de Corintios, él corrige esta situación y da unos argumentos básicos que yo quiero traerlos de una manera resumida para ustedes. Primero voy a orar para leer entonces en Primera de Corintios los versículos del 12 al 20. Oramos a ti, Dios eterno, agradecidos y jubilosos en nuestros corazones, Padre, porque tú levantaste a Jesucristo de entre los muertos, para que Él fuese nuestra justificación. Habiendo sido nuestra reconciliación al morir en la cruz, ahora se ha convertido en nuestra justificación, Padre. Porque ¿cómo podría ser Él nuestro representante?
¿Cómo podría ser el que nos justifica delante de ti si hubiere quedado en la tumba? Te queremos agradecer, Señor, por esta bendición que podemos proclamar, por esta realidad, por esta certidumbre que desde el Evangelio tenemos y que ha cambiado nuestras vidas realmente. Concede, Padre amado, que esta enseñanza sea de aliento, de afirmación para cada uno de nosotros en esta mañana. Y que sea una oportunidad para que cualquiera persona que esté oyendo este mensaje y esté sin Cristo pueda tomar nota en su corazón, Señor, y responder a la invitación que tú quieras hacerle por tu Espíritu Santo mientras hablamos, Señor, tu palabra. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Leamos entonces en el capítulo 15 los versículos del 12 al 20. Aquí en Primera de Corintios, dice aquí: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Dios añada bendición a esta palabra en vuestros corazones. Lo primero que hace el apóstol para corregir esta falsa enseñanza que se estaba infiltrando y estaba minando la fe de los creyentes en Corinto era, y lo hizo probando, que la resurrección de Cristo fue una resurrección corporal, que Él físicamente resucitó de entre los muertos. Quiero leer aquí los versículos 5 al 8 en esta misma carta a los Corintios, donde el apóstol, fíjense cómo nos da este testimonio que quiero que ustedes escuchen, porque dado de la palabra de Dios, pues tiene la eficacia que deseamos que esta predicación haga. Dice esta palabra del Señor, versículos 5 al 8, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. El apóstol Pablo da testimonio de la resurrección física y corporal de Jesucristo de entre los muertos. Muchos, y en ese listado dice que la mayoría de ellos todavía vivían. Él mismo era testigo de ello, ¿verdad? De haber conocido, de haber visto a Jesucristo resucitado. Pero si nosotros vamos a la palabra de Dios, ¿qué podríamos decir de María Magdalena y de las otras mujeres que fueron a la tumba aquel primer día de la semana? ¿Y qué de los caminantes de Emaú? Hablaron con él y él les explicó las escrituras, además de haber cenado con ellos. Eso es virtual. Eso no es imaginativo. No es que, mira, iba de camino y me lo dijo otra persona. No, ellos mismos tuvieron un encuentro con el Cristo resucitado. Que de Bersabás y de Matías. Matías fue el escogido en el aposento alto antes de Pentecostés para sustituir a Judas, que había traicionado a Jesús, entonces el cual se había quitado la vida. Era un requisito para ser apóstol
ser testigo de la resurrección de Jesús, y eso es lo que nos plantea Hechos capítulo 1, versículo 22, como uno de los criterios que entonces estos dos varones pues llenaban. Los llenaban todos, incluyendo haber estado con Jesús desde los inicios y haber sido testigos de su resurrección de entre los muertos. Tomen nota de este detalle en sus corazones para no ser engañados en estos días, Señor, de donde corren tantas ideas y tantas cosas para poner dudas en los corazones. No se trataba de una idea o de un nuevo pensamiento. El comportamiento de los gentiles o de los griegos era un comportamiento de fascinación por todo lo que fuera nuevo. El libro de los Hechos describe esta actitud de los griegos, sobre todo de unos en particular que eran muy sofisticados, los estoicos y los epicúreos. Estando Pablo en Atenas, un grupo de estos curiosos de lo nuevo lo llevaron al Areópago, a un lugar que podríamos decir que es como si fuera hoy el Centro de Bellas Artes. Era el Centro de Bellas Artes de la época, era el centro de convenciones de aquel momento. O si prefiere, era el Ateneo de la capital de Grecia, por decir algo que puedas entender lo que era el Areópago. Pablo les predicó el Evangelio completo, incluyendo la verdad de la resurrección de los muertos. Y cuando Pablo llegó a este punto, escuchen la reacción de los curiosos que lo llevaron allí. Cito: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Versículo 32 en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Gracias al Señor y gracias a su soberana gracia, que algunos creyeron y se comprometieron, como se nos enfatiza que debemos nosotros comprometernos. No es tener curiosidades de Dios, no lo puedo decir en este contexto ahora porque estamos confinados en las casas, pero no se trata de una experiencia tan común, pudiéramos decir así, de la gente, de frecuentar las iglesias para ver qué es lo que va a decir el predicador, sobre todo cuando hay un predicador invitado y la gente se entera de que va a haber una persona que quizás traiga algo nuevo. Así eran estas personas. Pero gracias a Dios que aunque unos se decepcionaron porque en sus corazones no creían en la resurrección de entre los muertos, otros creyeron y se juntaron con Pablo. Así hemos creído nosotros también, los cristianos. Creemos y proclamamos que Jesucristo resucitó de los muertos y que nosotros también resucitaremos en la resurrección de vida que se dará en la segunda venida de nuestro Señor. Aleluya, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo más nos corregiría Pablo si hubiese entre nosotros personas diciendo que creen una parte de la resurrección, pero pues no creen otra? Pues sí creen que Jesucristo resucitó, pero eso de que yo voy a levantarme de los muertos después que mi cuerpo esté hecho polvo, no. Eso es difícil de tragar, dicen algunos. ¿Cómo el apóstol entonces en aquella iglesia de los Corintios, como en el tiempo presente, quiere corregir estas actitudes? Hermanos, en segundo lugar, haciéndonos ver lo irracional e ilógico que es pensar así. Los versículos 13 y versículos del 15 en la parte B al 16 nos lo dicen. Fíjense ustedes el versículo 13 en este pasaje claramente. Dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Pues eso es muy lógico, ¿no? Y en el versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Más claro no puede ser. ¿Lo quieres más claro, no? No hay que darle ninguna explicación a esto.
se cuenta, leyendo en un momento dado, de un hombre de Dios llamado Gordon Clark. Este hombre fue un filósofo en el Wheaton College, enseñaba filosofía allí, y más tarde fue el director del departamento de filosofía de la Universidad Butler. Era un hombre muy, pero que muy inteligente. Ahora este varón pues está con el Señor. Probablemente, dice la persona que está dando testimonio de él, de este varón, que escribió entre 30 y 40 libros. Muchos de estos libros pues, fueron comentarios bíblicos. Fue un buen estudiante de griego. Y así describe a este hombre de Dios, el pastor, el doctor S. Lewis Johnson Jr. En una ocasión, este pastor él lo invitó a su iglesia, Johnson lo invitó a su iglesia, pues para que obviamente predicara en su iglesia. Entonces, este hombre, este pastor que lo invitó, testifica lo siguiente acerca de él. Testifica que le escuchó decir: uno es casi avergonzado al escribir un comentario sobre estos versos, o sea, los versos que acabamos de leer y que son parte del argumento de Pablo en este capítulo 15. Uno es casi avergonzado al escribir un comentario sobre estos versos. Ningún otro lenguaje podría hacer el sentido que hacen estos tan claro como está allí. Y el pastor Johnson entonces dijo a esto: nunca he escuchado a un expositor hacer un comentario como ese, pero el doctor Clark era esa clase de persona. Él estaba diciendo en efecto, y cito: no hay necesidad para mí de hacer comentario alguno sobre estos versos. Ellos son tan claros. En otras palabras, con leerlos y seguir adelante debería bastar. Pablo lo ha hecho tan simple como pudo haber sido hecho, por lo que estoy avergonzado de tener que decir algunas palabras de explicación. ¿Cómo nosotros deberíamos tener esta misma actitud ante tantas cosas que están claras en la palabra de Dios y tratamos de le buscamos la vuelta para dar una explicación a lo que se explica así solo, a lo que es un asunto de poner no solamente nuestro intelecto, sino poner nuestro corazón en ello, creerlo de todo corazón? Porque el problema de seguro que no está en la mente, no está en el intelecto, está en si lo creo o no lo creo. Es un asunto del corazón. Y de mi parte solamente yo diré que para el apóstol Pablo, la resurrección corporal de Cristo de entre los muertos es inseparable de la resurrección corporal de los muertos en el futuro, ya sean cristianos o sean inconversos. Lo uno sin lo otro no es posible. La resurrección corporal de Cristo de entre los muertos garantiza nuestra resurrección. El apóstol Pablo lo mismo lo dice: es primicias, garantía, pronto pago, un adelanto de los que han muerto y de los que moriremos. Por último, ¿cómo más nos corrige Pablo? Si entre nosotros dijéramos que no hay resurrección de entre los muertos, pues lo hace, en tercer lugar, haciéndonos reflexionar en las consecuencias o las implicaciones negativas que son para la fe el creer de esta manera, porque no sería tener fe, tendríamos un problema de fe, y esto a su vez traería pues entonces unas consecuencias, ¿verdad?, de duda para las personas, para los que tengan este tipo de duda. Los versículos 14, 15, 17, 18 y 19 del argumento que el apóstol está poniendo en el pasaje que leí, que estamos tratando en esta reflexión, explican estas consecuencias, infieren estas consecuencias, y solamente voy a leer los versículos bíblicos y según vaya avanzando para no ocupar mucho tiempo. En primer lugar, fíjense ustedes en el versículo 14, aquí en Primera de Corintios, capítulo 15. ¿Cómo dice esta palabra del Señor? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación,
vana es también nuestra fe. Hermanos, tendríamos una predicación sin sustancia, vacía. Un mensaje sin significado. No tendríamos razón para confiar, porque el no creerlo haría vana la fe. Estaríamos creyendo, diciendo algo que no creemos, y eso hace vana, hace falsa la fe. El versículo 15 dice el apóstol, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios, de Dios, que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, estaríamos entonces, dice el apóstol, dejando a Dios mal parado, comprometido con una mentira acerca de algo que decimos que Él hizo, pero que no lo hizo, quedando ambos, tristemente. Tenemos que ser cuidadosos con esto, dejando a Dios por mentiroso y a la vez siendo nosotros también mentirosos. El versículo 17 dice el apóstol, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Estaríamos perdidos si Cristo no hubiera resucitado. Perdidos sin justificación. Nuestros pecados estarían sin perdonar, porque entonces estaríamos confiando en uno que murió en la cruz, que fue enterrado. Pero si no resucitó, ¿quién confía en un muerto? Si no resucitó, ¿quién confía en alguien que no está vivo? Pero Cristo se levantó glorioso y victorioso de la muerte, y con toda confianza podemos depositar nuestra fe en Él, porque Él vive para siempre. Amén. Él nos ha justificado delante del Padre. Él nos presenta delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado. Nos justifica y nos defiende delante del Padre, ¿verdad? De todas las acusaciones que el enemigo trae delante del trono de la gloria acerca de nosotros. Y nosotros tenemos entonces que estar agradecidos por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Fíjense ustedes también en el versículo 18, donde nos dice la palabra de Dios, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Estaríamos, hermanos, sin esperanza con relación a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros hermanos amigos y amigos que han muerto, nuestros hermanos y amigos cristianos que han muerto, porque se habrían perdido para siempre, lejos de la presencia de Dios. Esta sería nuestra esperanza también. ¿Y qué esperanza es la de morir perdidos? No hay esperanza, hermanos, en eso. Qué importante es entonces la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 19 dice también en esta palabra de Dios aquí, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Déjenme expresarlo de esta manera. Seríamos los tontos más tontos entre todos los tontos. Sería para que se nos cogiera pena. Seríamos un chorro de engañados, pretendiendo engañar a otros, luchando y sacrificando por una causa perdida. Pero no es así, porque Cristo resucitó de entre los muertos. En cuanto a mí, si Cristo no resucitó de los muertos, por lo que los muertos tampoco resucitarían, entonces sería en vano para mí hablar en un funeral, buscando dejar esperanza en Dios para los oyentes y exhortación a los inconversos para que se reconcilien con Dios en Cristo. Sería mejor entonces hacer como algunas personas, pues hablar de lo bueno que fue el difunto en vida, declamar un poema, citar algunos pensamientos inspiradores, leer algo bonito e inspirador, o sencillamente pues, quedarme callado y sentarme a llorar con el que está de luto. Si Cristo no resucitó de los muertos, sería igual de vacío.
sin fundamento. Sería una mentira hablar de la esperanza futura, de la resurrección del cuerpo para reinar con Cristo en su segunda venida. Lo más lógico entonces sería comer y beber sin esperanza, esperando solo la muerte del cuerpo como el fin de todo en esta vida y en la vida por siempre. Pero qué declaración, hermanos, tan contundente de seguridad y de victoria nos da el versículo 20 para terminar esta sección aquí. Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Wow, cómo cambia el panorama esta declaración. Cambia la cosa de lamento en baile. Cómo nos ciñe de alegría el saber que contamos con una predicación, con una proclamación del perdón de los pecados, de certidumbre del más allá en la presencia del Señor, de que Dios es veraz y nuestra predicación es cierta. Nos da ánimo. Podemos predicar con toda seguridad y confianza por ello. Y lo podemos hacer esperando y confiando que el Espíritu Santo traiga estas verdades a los corazones de aquellos que no le conocen, para que tengan una esperanza viva. No una esperanza religiosa, una esperanza viva que da a Cristo por medio de su resurrección de entre los muertos. Así, hermanos, Cristo ha resucitado de los muertos. Díganlo allí en sus casas en voz a cuello. Díganlo otra vez. Cristo ha resucitado de los muertos. Ándale. Dilo por chat. Dilo por Facebook. Dilo por el celular. Dilo por cualquier medio electrónico en estos días, que no tenemos otras opciones. Pero después que pase este periodo de cuarentena, dilo a los cuatro vientos. Quítate la máscara, la mascarilla. Y entonces grita a cuatro vientos. Cristo ha resucitado de los muertos. Y cuando ya entonces nos podamos juntar unos con otros y con los vecinos y los amigos, vívelo delante de ellos cada día. Cristo ha resucitado con poder de entre los muertos. Si aún no has puesto tu confianza en Cristo como tu Salvador y como tu Señor, déjame decirte que aún estás en tus pecados. No tienes seguridad de ir a morar con Dios en su presencia si mueres en esta condición perdida. Y serás el más digno de conmiseración si mueres sin haber confiado en Él. Ten por seguro que resucitarás también, pero en resurrección de condenación. Si Dios te está llamando a confiar en su Hijo, el Señor Jesucristo, mientras hablábamos esta palabra, dile con sinceridad de tu corazón, díselo con arrepentimiento y certidumbre. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor, sé mi Salvador, cámbiame, hazme otra vez y de allí en adelante ayúdame a serte fiel. Es lo que cantamos nosotros en adoración y en alabanza a nuestro Dios, creyendo de corazón esta palabra, esta doctrina que es fundamental y central al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él te dice a ti en esta mañana, si todavía no has venido a Cristo con arrepentimiento y fe, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Así que ven a Él en esta mañana. Que el Señor bendiga a su iglesia y que el Señor te ayude, te prolongue su misericordia. Pídele que te ayude a entender, pídele que ayude a tu incredulidad y que te salve de veras como solo Él puede salvar. Amén.